Paz armada, periodo donde los países lograron un desarrollo bélico, pero nunca llegaron a un conflicto debido a las alianzas formadas, pero había una gran tensión debido a que Inglaterra controlaba todas las vías marítimas y Rusia quería expandirse para darse paso al mar Mediterráneo. Nacionalismo, causó rivalidades entre países. Crisis de los Balcanes. Enemistaron a países y los dejaron con deseos de venganza. Militarismo, crecimiento de los ejércitos, que aseguraba que si se formaba una guerra sería devastadora. Serbia se quería independizar. Empezaron los conflictos con Austria-Hungría, lo que culminó con el asesinato de Francisco Fernando y su esposa, lo que fue la gota que derramó el vaso para que la guerra explotara. Propaganda. Se usaban para causar en la gente un efecto nacionalista, infundiéndoles odio por el enemigo. Guerra de trincheras. Fue una pésima estrategia de guerra. La guerra prácticamente se atascó, pues durante 4 años los franceses ni los alemanes podían salir de sus trincheras. Uso de aviones. Se usaron aeroplanos por primera vez en una batalla. Uso de armas sofisticadas, armas químicas, aeroplano, submarino, alambrado, ametralladoras, entre otras. Por fin en noviembre de 1918 la guerra cesó y los países aliados ganaron, Italia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y declararon culpable del comienzo de la guerra a Alemania, al que obligaron a firmar el Tratado de Versalles, que suponía una reducción de armamento, ejército y pago por daños a otros países. Consecuencias del Tratado de Versalles. Nuevo mapa de Europa. Cambios territoriales. Alemania pierde territorio, se desintegra el imperio austrohúngaro y el otomano. Se intentó debilitar a Alemania y esta es humillada. Además, se fundan las Ligas de las Naciones. Fue un fenómeno económico a nivel mundial que afectó en todos los campos. Una de las principales causas fue la sobreproducción, sobre todo en el área agrícola. No había dinero, no había compras, no había producción y no había empleo. Con esto, Roosevelt formuló el New Deal, que proponía la intervención del Estado para activar la economía. Así, se comenzó a cobrar impuestos y el Estado generó obras públicas para crear empleos. Los poderes estatales, ejecutivo, legislativo y judicial, recaen en un solo grupo y no permiten la participación de otros grupos. Además, pretende controlar la vida de cada persona en todos los aspectos. Algunas de las causas del totalitarismo fueron la Gran Depresión, pues ya no se confiaba en el liberalismo económico. Los ciudadanos estaban cansados, querían un cambio, y los líderes totalitarios les prometían una vida mejor. Otra de las causas fue la Primera Guerra Mundial, que al finalizar había dejado a Europa sumida en un caos político, económico y social. La democracia estaba demasiado frágil y la única vía de salida eran o los regímenes totalitarios o el socialismo. Existía también un fuerte nacionalismo en cada uno de los gobiernos totalitarios, sobre todo en el alemán e italiano. Nosotros hablaremos del gobierno totalitario de Benito Mussolini, que fue en Italia. Benito Mussolini estuvo en el poder de 1922 a 1943. Mussolini nació en 1883. Se convirtió en un maestro y fue destituido por su incumplimiento, por lo que tuvo que buscar trabajo como albañil y después como obrero en una fábrica de chocolate. Con el tiempo fue aprendiendo ideas socialistas de su padre. Mussolini y su ambición hicieron de esas ideas un verdadero anarquismo. Se fue a la guerra en 1916 y fue herido por una granada, que intencionalmente descuidó para que la herida infectara y lograra ser retirado de la contienda. El sistema económico fascista busca la consolidación del Estado corporativo a expensas de una población obligada a sostenerlo con cargas fiscales. Esto quiere decir que el gobierno y la población ya no son idealizados de la mano, como unidad corporativa, sino que desde el ámbito económico el fascismo se revela en toda su pureza y máxima expresión, como el parasitismo, que es el gobierno como parásito y la población como huésped. Se caracteriza por ser esencialmente antiliberal y por lo tanto antimercado y anticapitalista. El bienestar social estaba dentro de la propaganda y el populismo fascista eran programas y subsidios que obtenían dinero a través de los impuestos con el motivo de ayudar a un cierto sector de la población, mientras que el Estado corporativo se desarrollaba detrás del velo populista. El fascismo es una doctrina totalitarista y nacionalista fundada por Mussolini. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, se manejan por un mismo grupo que busca controlar la vida política, intelectual y cultural de todos los ciudadanos. El totalitarismo también busca meter ideas y que las ideas sean parte del pueblo. El Estado controla y el organismo posee.
En esta época, el fascismo violó muchos derechos humanos de hoy en día, tales como el artículo 2, que dice que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna. Este fue violado ya que limitó a los judíos en todos los ámbitos. El artículo 18, que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, fue violado al despreciar a otras religiones y a los que la profesaban. El artículo 19, que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, fue violado totalmente al reprimir a los judíos y al matar o encarcelar a gente que estaba en desacuerdo con las ideas de Mussolini. El artículo 21 dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, mas sin embargo, los judíos tenían prohibido cualquier tipo de puesto en el gobierno. El artículo 13 dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, mas sin embargo, los judíos no tenían permitido entrar a Italia.